¿Cuáles son los componentes del complejo TCR? ¿Cuáles de estos componentes son responsables del reconocimiento del antígeno y cuáles son de la transducción de la señal? El complejo TCR, también conocido como el complejo del receptor del linfocito T, está compuesto por cadenas alfa y Phi, las cuales participan en el reconocimiento del antígeno. También está compuesto por el complejo CD3 y homodímeros, que son necesarios para la transducción de la señal. ¿Cuáles son las moléculas, además del TCR, que utilizan los linfocitos T para iniciar sus respuestas a los antígenos? ¿Y cuáles son las funciones de estas moléculas? Además del complejo del receptor del linfocito T, estas células usan a los correceptores CD4 y CD8 para iniciar una respuesta a los antígenos. Se unen al CPH a sus moléculas de clase 1 y 2 respectivamente. El CD28, que es un receptor de coestimuladores, lógicamente se une a coestimuladores que están expresados en las CPA activadas y moléculas de adherencia como es la integrina LFA1, que se encarga de propiciar la adhesión intercelular y se encarga del control en la migración de linfocitos T. ¿Qué es la coestimulación? ¿Cuál es su significado fisiológico? ¿Cuáles son las parcas ligando receptor implicadas en ella? Coestimulación comprende las señales que son enviadas a un linfocito, las cuales son requeridas para lograr la activación de este. Sin embargo, son totalmente independientes de las señales del receptor para el antígeno. Fisiológicamente, este tipo de señales son llamadas segundas señales y son las encargadas de dar a los linfocitos información sobre el origen del antígeno, el cual puede ser microbiano. Las parcas ligando al receptor que están implicadas son el B7 y el B7-2. Se unen al CD28 en los linfocitos T. Resuma los nexos entre el reconocimiento del antígeno, las principales vías de transmisión de señales bioquímicas en los linfocitos T y la producción de factores de transcripción. El reconocimiento del antígeno mediado por el LTC y la unión del mismo a la célula diana hace que los correceptores de las células T acerquen a la tirosina sinasa a la ITAM correspondiente al CD3. Luego se produce una fosforilación de las ITAM, provocando la captación y activación de la SAP70, provocando que se inicien múltiples vías de transmisión de señales bioquímicas en los linfocitos T. La activación de la fosfolipasa C provoca la activación del factor NFAT. La posterior activación del PKC0 conduce a la del factor de transcripción NFKB. ¿Cuál es el principal factor de crecimiento para los linfocitos T? ¿Por qué los linfocitos T específicos contra el antígeno se expanden más que otros linfocitos T adyacentes al exponerse a un antígeno? El principal factor de crecimiento para los linfocitos T es la interleucina 2. En cuanto a la segunda pregunta, esto se debe a que los linfocitos T específicos contra el antígeno van a recibir señales del receptor para antígenos, coestimulación y a la vez un estímulo que es mediado por las citocinas. Las células T que ya hayan reconocido el antígeno van a expresar una mayor cantidad de receptores para el factor de crecimiento. Por tanto, son estimulados durante las respuestas a los antígenos. ¿Cuáles son los mecanismos por los que los linfocitos TCD4 efectores activan otros leucocitos? Para esta pregunta se debe recalcar que los linfocitos TCD4 también expresan para el ligando CD40 al ser estimulados por un antígeno. Estos se unen y activan a la célula presentadora de antígeno, provocando que ésta produzca coestimuladores B7 y citocinas que contribuyen a la diferenciación de los linfocitos T. Refiriéndonos a la activación de los otros leucocitos, esto se logra a través de subgrupos efectores TH1, TH2 y TH17, de los cuales hablaremos más adelante. ¿Cuáles son las principales propiedades de los linfocitos T de memoria? Luego de erradicada la infección, los linfocitos T de memoria sobreviven y se alojan en órganos linfáticos, tejidos periféricos y en la circulación. Los linfocitos de memoria son descendencia de los linfocitos efectores. Estos se autorreparan para guardar información de cómo combatir al antígeno. Estas células solo producen citocinas y matan a las células infectadas cuando se encuentran con el antígeno que llegan a reconocer. Los linfocitos de memoria expresan mayores cantidades de proteínas anti-apoptósicas que pueden ser responsables de su prolongada supervivencia.
¿Por qué los linfocitos T vírgenes migran de forma preferente a los órganos linfáticos y los linfocitos T efectores diferenciados, que han sido activados por el antígeno, migran de forma preferente a los tejidos en que se producen las infecciones? Los linfocitos T vírgenes migran preferentemente a los órganos linfáticos porque ahí llegan a proliferarse y se diferencian, porque se encuentran con las células dendríticas, ya que éstas se encargan de mostrar al antígeno y el papel de estas células vírgenes es circular hasta encontrarse con este antígeno extraño y diferenciarse. Por otro lado, los linfocitos T efectores migran con preferencia hacia los tejidos en los que se producen las infecciones porque, en primer lugar, ya no poseen la capacidad de adherencia a los órganos linfáticos, capacidad que se verá otorgada por la selectina L. Entonces, migran hacia el tejido en que se produce la infección, donde sí van a responder a las moléculas de adherencia y a los receptores de quimiosinas que se unen al endotelio vascular. ¿Cuáles son los tipos de reacciones inmunitarias mediadas por el linfocito T que eliminan los microbios secuestrados en las vesículas de los fagocitos y los microbios que viven en el citoplasma de las células infectadas del anfitrión? Para eliminar a los microbios en las vesículas de los fagocitos participan los linfocitos T cooperadores, principalmente los que pertenecen al subgrupo Th1. Estos activan a los fagocitos que van a destruir aquellos microbios ingeridos. En el caso de la eliminación de microbios que residen en el citoplasma, se logra a través de la actividad citolítica, la cual es mediada por el linfocito TCD8 de las células infectadas, destruyendo de esta manera al reservorio de la infección. ¿Cuáles son los principales subgrupos de linfocitos TCD4 efectores y cómo se diferencian y cuáles son sus funciones en la defensa frente a diferentes tipos de microorganismos infecciosos? Los principales subgrupos de linfocitos TCD4 efectores son los Th1, Th2 y Th17. Estos son grupos restringidos de citocinas que realizan funciones diferentes. Veamos el Th1. Producen IFN7, activan linfocitos para eliminar microbios ingeridos, estimulan la producción de anticuerpos opsoncinadores y ligadores del complemento. El Th2 produce tanto la IL4 y la IL5. Estimulan la producción de inmunoglobulina E, activan eosinófilos, los cuales van a ser sumamente importantes para la defensa contra el mintos. Ahora, con el Th17 finalmente, producen IL17, participan en la defensa contra infecciones extracelulares causadas por bacterias y hongos, y participan en la reacción de muchas enfermedades inflamatorias. ¿Cuáles son los mecanismos por los que los linfocitos T activan los macrófagos? ¿Y cuáles son las respuestas de estos últimos que dan lugar a la muerte de los microbios ingeridos? Los linfocitos T logran activar a los macrófagos gracias a que los linfocitos T cooperadores que estén activados se encargan de secretar citocinas que van a activar a los macrófagos. Otra manera es también cuando las células T cooperadores expresan para el ligando CD40. Cuando estos se unen, activan también a los macrófagos. Para dar lugar a la muerte de los microbios ingeridos, los macrófagos previamente activados van a inducir a la actividad del NADPH o NADPH, para que de esta manera se generen radicales libres capaces de destruir a estos microbios. De igual manera, estos macrófagos activados son capaces de producir una mayor cantidad de enzimas lisosómicas, contribuyendo de esta manera a la destrucción de los microbios ingeridos. ¿Cómo matan los CTLCD8 a las células infectadas por virus? Las células que participan en esta acción son los linfocitos TCD8 activados. Estos secretan perforina y granzimas, los cuales ingresan en la célula que se halle infectada y reconocida por los linfocitos T. De esta manera se induce a la apoptosis, muerte programada, de las células infectadas por el virus. ¿Cuáles son algunos de los mecanismos por los que los microbios intracelulares resisten los mecanismos efectores de la inmunidad celular? Algunos microbios son resistentes a los mecanismos infectores, ya que impiden la fusión de fagolisosomas. Otros son capaces de expresar moléculas que inactivan las posibles respuestas del complemento del huésped en cuestión. Y finalmente, otra población está encapsulada
lo que le permite resistir a la fagocitosis y el complemento.